la parte social, que es muy interesante, toda la vida guadalquivir, y entre otros aspectos, la parte deportiva. Y posiblemente no mucha gente sepa que Río Tinto es importante por muchas cosas, pero sobre todo porque el fútbol en España nació en Río Tinto. Es decir, el primer equipo de fútbol que hubo en España se creó allí, y bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado y no nos ha ido mal de hecho. Así que, y ahí el INEFA puso, bueno, les invito a que vean pues material muy interesante de los inicios del deporte en España. Quisiera también agradecer a alguna otra persona que ha colaborado interesantemente en el tema, alguno aquí presente, como el profesor Adolfo Núñez, también el profesor Spin y Chita. En esta exposición, Adolfo, por favor, ven aquí con nosotros. Y quisiera también citar que en esta exposición hay una primicia respecto a esta exposición que se ha puesto en otros lugares, como por ejemplo el Dorado, que es ese convertidor Chris Smith, ¿correcto? Vale, gracias, Adolfo. Convertidor, que es una maqueta que tenemos aquí en la escuela, que fue un elemento que está allí, bonito, y que por ese motivo merece estar en la exposición. Pues, bueno, y aprovecho para citar también a Higinio, que fue el autor de aquella maqueta, una persona también de la escuela durante tantos años, y aquí, bueno, nada más, espero que